Cada barrio tiene una casa como esa, vieja, con la pintura descascarada, el jardín devorado por la maleza y las ventanas siempre cerradas. La nuestra quedaba en la esquina de la calle Magnolia y todos decían que estaba abandonada. Pero cada Halloween, la puerta se abría. No importaba si llovía, si el viento soplaba con furia o si nadie se atrevía a acercarse. Justo cuando el sol caía y la noche se apoderaba del vecindario, la puerta crujía y alguien o algo repartía dulces desde el umbral. Yo nunca me había atrevido a ir, hasta este año. «Vamos, Nico», dijo Andrés, mi mejor amigo, ajustándose su máscara de esqueleto. «Solo es una puerta y un anciano que da dulces», agregó Dani, su hermana menor, con voz desafiante. Pero yo sabía que no era solo eso. Mi abuela siempre decía que esa casa estaba maldita, que ahí nadie vivía desde hacía más de 50 años. Entonces, ¿quién abría la puerta cada Halloween? El miedo me apretaba el pecho, pero no podía echarme atrás. No después de todo lo que me habían dicho sobre ser un cobarde. Así que avancé, con mi bolsa de caramelos en una mano y el corazón latiéndome en la garganta. La casa olía a humedad y tiempo detenido. La madera de la puerta parecía podrida, pero cuando toqué el timbre, un sonido hueco y distante resonó dentro. La puerta se abrió sola, oscuridad, un pasillo largo, y en el umbral, una silueta alta, delgada. «Feliz Halloween», dijo una voz ronca. Me tendió un puñado de dulces, pero su mano, su piel estaba helada, casi azulada, como si no tuviera sangre corriendo por sus venas. Dani rió nerviosa. Andrés metió la mano en la bolsa sin dudar. Yo, en cambio, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Algo estaba mal, muy mal, y entonces lo vi. Más allá del pasillo, un retrato antiguo colgaba en la pared. Era la misma silueta que teníamos frente a nosotros. El mismo rostro, los mismos ojos apagados. Pero la fecha era de hace más de 100 años. El aire dentro de la casa era denso, pesado, como si el tiempo se hubiera detenido. El hombre, o lo que fuera, seguía extendiendo su mano, con los dulces reposando en su palma. Sus ojos no parpadeaban. Eran pozos oscuros, sin brillo, sin vida. Miré el retrato de la pared. Era él. No había duda. Pero la placa debajo decía algo que me dejó helado. Don Sebastián Montenegro, 1872, 1923. Mis dedos se crisparon sobre la bolsa de caramelos. Ese hombre llevaba muerto un siglo. «Nico, ¿qué te pasa?», susurró Andrés, dándome un codazo. Dani ya tenía un puñado de dulces en su bolsa. Yo no podía moverme. Mi garganta se secó. El anciano, o lo que fuera, seguía ahí, mirándome con esa expresión vacía, expectante. Fue entonces cuando noté algo más. El interior de la casa no tenía muebles. Nada. Solo paredes grises y sucias, y el retrato en la pared. Pero había algo peor. No había luz adentro, ninguna. Ni una lámpara, ni una vela. Y aún así, yo podía ver todo claramente. Mi instinto gritaba que corriera, pero mis piernas no respondían. El anciano inclinó la cabeza y sonrió. «¿No quieres dulces, niño?». Su voz era un susurro rasposo. Andrés se rió, ajeno al terror que me paralizaba. «¿Qué te pasa, Nico? ¿Ahora te dan miedo los viejitos?». Pero Dani, aún con su dulcero en la mano, también se quedó quieta. Sus ojos estaban clavados en el retrato. «Andrés», su voz tembló. «Mira bien». Andrés bufó y giró la cabeza hacia el cuadro. Y en el mismo instante en que su mirada se posó sobre la imagen, la luz de la calle parpadeó. Algo se movió en el pasillo. No algo. Alguien más estaba en la casa. Sentí cómo el aire se volvía más helado. El retrato había cambiado. Don Sebastián ya no estaba solo. A su lado, desdibujados, 3 niños habían aparecido en la imagen.
y sus rostros eran los nuestros. Un zumbido frío me recorrió la nuca. Mis piernas temblaban, pero no podía moverme. Andrés dejó escapar una risa nerviosa. Cómo su voz sonaba tensa, quebrada. Dani dio un paso atrás, aferrando su bolsa de dulces, como si fuera un escudo. Yo no podía apartar los ojos del retrato. Los rostros en la pintura eran idénticos a los nuestros, pero había algo peor. Los niños en la imagen no estaban sonriendo. Sus bocas se torcían en expresiones de miedo. Sus ojos eran abismos oscuros, como si hubieran sido atrapados dentro del cuadro. Y entonces, la puerta detrás de nosotros se cerró de golpe. Dani gritó. Andrés giró en seco, tratando de abrirla. No se movía. El anciano, o lo que fuera, siguió sonriendo. Sus dientes eran demasiado blancos, demasiado perfectos, casi como si no fueran de un humano. Es una casa vieja. Seguro la puerta se atoró, dijo Andrés, forzando una risa. Pero su voz sonaba ahogada. Yo no le respondí, porque justo en ese momento vi algo que hizo que el aire se me atascara en los pulmones. El retrato estaba cambiando. Frente a nuestros ojos, nuestras imágenes en la pintura comenzaban a desvanecerse, como si alguien estuviera borrándonos lentamente, suplantándonos con sombras. El anciano inclinó la cabeza. No tengan miedo, siempre hay lugar para nuevos invitados. Mis dedos se crisparon. No era real, no podía ser real. Pero entonces, escuchamos pasos. Número del anciano. De algo más. Algo que venía del fondo de la casa. Algo que susurraba nuestros nombres. El eco de esos pasos retumbó por toda la casa, llenándome de un miedo palpable. Mi corazón latía desbocado, y el aire se volvía cada vez más espeso, más denso. Algo nos estaba observando. Dani dio un paso atrás, pegándose a mí. Andrés, aún intentando abrir la puerta con todas sus fuerzas, dejó escapar un juramento. Maldita sea, está cerrada. El anciano no se movía. Estaba inmóvil, como si el tiempo lo hubiera atrapado en su lugar. Pero la presencia detrás de él se hacía cada vez más real, más cercana. Una sombra, difusa, que se deslizaba por el pasillo como una serpiente. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda. ¿Escuchan eso?, susurró Dani, su voz temblorosa. No respondí, porque sabía lo que venía. El susurro se estaba haciendo más claro. Mis ojos se abrieron de par en par al reconocer las palabras. Era mi nombre. Nico, ven a jugar. La voz, suave y melódica, provenía de las sombras al final del pasillo. ¡Nico, corre!, gritó Andrés, finalmente dejando de intentar abrir la puerta. Pero ya era demasiado tarde. La sombra se deslizó rápidamente, y antes de que pudiera dar un solo paso, la figura apareció ante nosotros. Era un niño, de unos 10 años, con los ojos completamente negros y una sonrisa torcida. No podía ser humano. Su piel era gris, arrugada, como la de un cadáver recién exhumado. En sus manos sostenía una pequeña muñeca de trapo. No tengan miedo, dijo el niño, con una voz espantosa, como si fuera un susurro proveniente de las entrañas de la tierra. La puerta ya no importaba. No había escape. Nos habían atrapado. Mi mente trataba de procesar lo que sucedía, pero solo lograba pensar en una cosa. ¿Por qué nos estaban mirando? No todo lo que parece inofensivo lo es, ¿verdad, niños? La voz del anciano resonó nuevamente, ahora con un tono burlón, cruel. Y entonces entendí. La casa no estaba vacía. No lo había estado nunca. El niño dio un paso hacia nosotros, y de repente, el aire en la casa se volvió insoportablemente frío. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, como si la muerte misma estuviera cerca. No todo lo que parece inofensivo lo es. La frase del anciano retumbó en mi mente.
¿Por qué no lo había entendido antes? Los dulces, la puerta abierta, la sonrisa del hombre. Todo tenía un propósito macabro. ¿Quién eres?, dije, casi sin poder vocalizar la pregunta. La criatura, con sus ojos completamente negros, comenzó a acercarse. Y a cada paso, los ecos de nuestras voces pasadas se alzaban en las paredes. Los gritos, las risas de los otros niños. Era como si la casa los hubiera atrapado, uno a uno, y sus voces aún resonaran aquí. Y entonces me di cuenta de algo espeluznante. No estábamos solos. De alguna forma, los niños en el retrato no eran recuerdos. Eran presencias. Habían sido los antiguos residentes, las víctimas de la casa. El niño se agachó frente a mí y con una mano huesuda me tocó el hombro. Su contacto era gélido y el dolor se esparció por mi piel. «Queremos jugar», dijo con una voz que retumbó en mi pecho, pero no estaba pidiendo permiso. Number Nose estaba arrastrando a su mundo. Andrés dio un paso atrás, su rostro pálido, los ojos desorbitados. «Esto no es real», gritó mirando al anciano, pero no hubo respuesta. Entonces, sin previo aviso, el niño levantó la muñeca y la lanzó al aire. El objeto giró y, en el instante en que tocó el suelo, la casa comenzó a temblar. Las paredes crujieron, las luces parpadearon y el eco de risas fantasmales llenó cada rincón. Algo horrible estaba sucediendo, algo irreversible. De repente, entendí lo peor. Todos los que habían pasado por esa puerta, los que habían aceptado los dulces, nunca habían vuelto. ¿Y nosotros? Nosotros seríamos los siguientes. El temblor de la casa aumentó, y las risas, esas risas horribles, se convirtieron en gritos. Gritos de niños, de almas atrapadas en las paredes, en el aire, en el suelo. Las luces parpadeaban con furia, como si intentaran advertirnos, y el aire olía a tierra mojada, a olvido. Andrés estaba pálido, casi translúcido. Su cuerpo temblaba, pero no de frío, era terror puro. Dani, a su lado, miraba alrededor con desesperación, buscando una salida que ya no existía. La criatura, el niño de ojos oscuros, dio un paso hacia mí, con una sonrisa más grande, más espantosa. ¿No vas a jugar con nosotros?, Su voz se deslizó en mi mente, haciendo que mis pensamientos se deshicieran. Quería gritar, pero no podía. No podía moverme. La casa nos tenía atrapados, nos estaba desmoronando. Cada rincón parecía tener vida. Cada rincón nos estaba observando. «Tienes que salir de aquí», grité, mi voz rasposa. Pero no era para Andrés ni para Dani. Era para mí mismo. Necesitaba despertar. El niño levantó la mano, y el suelo bajo mis pies comenzó a hundirse, como si la casa intentara devorarnos. Era un sueño, una pesadilla. Pero no era una pesadilla. «No hay salida», dijo el anciano con una sonrisa, su rostro cada vez más extraño, más distorsionado, como si se estuviera desmoronando. El tiempo se estiró, los segundos se volvieron interminables. Podía escuchar mis propios latidos, retumbando en mi pecho, más fuertes que nunca. Vi cómo las paredes comenzaban a tragarse las sombras, como si las mismas sombras quisieran devorarnos, tragarnos por completo. Miré a Dani y vi en sus ojos algo que no esperaba. Reconocimiento, como si ella también estuviera empezando a entender lo que sucedía, como si supiera que este lugar ya nos había reclamado. Y entonces la realidad se rompió. La casa, la entidad, dejó de ser un simple hogar. Era un cuerpo que nos había invitado a entrar. Un cuerpo que ahora nos estaba tragando, a cada uno, pedazo por pedazo. No había escapatoria. Todo se volvió oscuro. La luz desapareció por completo, y el sonido de las risas desapareció como si nunca hubiera existido. Solo el latido de mi propio corazón seguía resonando, pesado y atronador,
golpeando mis oídos, mi mente, mi alma. Y cuando pensé que el fin había llegado, cuando creí que la casa nos había devorado, todo se detuvo. De repente, las sombras se disolvieron, la presión desapareció. La atmósfera se volvió extrañamente tranquila, demasiado tranquila. La casa parecía respirarnos, como si estuviera esperando algo, como si todo lo que había ocurrido fuera solo una espera, un preludio. El niño ya no estaba. El anciano había desaparecido. Y la casa, por un breve momento, parecía vacía, pero no lo estaba. ¿Qué está pasando?, Dani susurró, aterrada. Su voz se desintegró en el silencio. Miré a mi alrededor y vi algo que nunca podría haber imaginado. Los objetos en la casa no se movían, pero los ojos en las paredes nos observaban, inquietantes, siempre en movimiento, cada cuadro, cada reflejo. Y sentí como una presencia, como un peso, se posaba sobre mi pecho. Nos estábamos desmoronando, pero la casa nos estaba reteniendo. Era una prisión, una condena eterna. Y entonces lo comprendí todo. Nosotros éramos los nuevos vecinos. El niño, el anciano, nos habían invitado aquí, como a todos los que habían caído antes que nosotros. Cada Halloween, la puerta se abría para atraer nuevas víctimas, nuevas almas que alimentarían la casa, que se convertirían en una parte de ella. Estábamos atrapados, pero no solo nosotros. La casa había ganado. Nuestras risas y voces ahora se mezclarían con las de los que habían llegado antes, atrapadas en los mismos pasillos, condenadas a permanecer allí para siempre. Sin esperanza, sin salvación. Solo el ciclo sin fin de nuevas víctimas que entraban, sin sospechar lo que les aguardaba. Nosotros ya no existíamos. La casa susurraba, como si pudiera leer mis pensamientos. Lo entendías ahora, ¿verdad? Los ojos en las paredes seguían mirando, implacables, como testigos de nuestra condena. Mi mente, ya desbordada por la desesperación, trataba de encontrar una salida, una grieta en ese reino de sombras. Pero no había salida. La casa nos había reclamado, y sus paredes habían comenzado a absorber nuestras almas. ¡No! ¡No!, grité, sintiendo cómo la desesperación se apoderaba de mi ser. Intenté correr, pero las sombras parecían apoderarse de mis piernas, sujetándome, impidiéndome avanzar. Dani gritaba a mi lado, pero su voz era lejana, como si el sonido viniera de otro mundo. Las paredes respiraban. El aire se hacía espeso y denso, como si cada respiración fuera un esfuerzo titánico. Y entonces, en ese espacio de pura agonía, algo extraño sucedió. Vi la puerta, la misma puerta que había abierto tantas veces para repartir dulces en Halloween, la puerta por la que habíamos entrado, como tantas otras personas antes que nosotros. Ahora parecía brillar con una luz cálida, acogedora, como si todo pudiera terminar. Pero era una trampa. Era la última invitación, la última oportunidad para caer en el ciclo eterno. Sabía lo que tenía que hacer. Sabía que cualquier movimiento, cualquier intento de escapar, nos sellaría en esa oscuridad para siempre. La puerta no era la salvación. Era una promesa de más sufrimiento, de más almas atrapadas. Y entonces entendí la lección que la casa quería que aprendiéramos. Nada en ella era inofensivo. Todo lo que parecía amistoso, cálido, atractivo, tenía un propósito macabro. Cada dulce repartido, cada sonrisa de bienvenida, todo era parte de un plan diseñado para atraparnos. Nosotros éramos los nuevos fantasmas, los nuevos vecinos. El ciclo comenzaba otra vez. El eco de las risas se alzó una vez más, y la casa, satisfechas por su captura, se preparó para la siguiente noche, cuando la puerta se abriría de nuevo. Y alguien más, sin saberlo, cruzaría el umbral.
Nosotros seríamos los próximos en mirar desde las sombras, observando cómo caen, atrapados en este mismo ciclo sin fin. Como el niño y el anciano lo hicieron antes que nosotros, porque en este lugar todos éramos parte de la historia y nadie sale de aquí. Y ahora, tú, que estás leyendo esto, ¿te atreverías a cruzar esa puerta? Piensa bien antes de hacerlo, porque lo que parece inofensivo, lo que parece ser solo una tradición, una simple invitación, puede llevarte a una eternidad de oscuridad. Recuerda, no todo lo que brilla es oro, y no todo lo que parece seguro te dejará ir. La próxima vez que veas una casa vacía o una puerta entreabierta, pregúntate, ¿realmente sabes lo que hay dentro? Ten cuidado, el vecino que no existía siempre está esperando, y esta vez podría ser tu turno. ¿Estás listo para enfrentarlo? Si esta historia te atrapó, suscríbete y activa la campanita para no perderte más relatos de terror que te harán cuestionar lo que crees real. Nos vemos en la próxima historia.